Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, sigue abriendo las puertas de nuestra mente y corazón para que entres y te quedes en él. Háblanos a través de tu palabra, ilumínanos, Señor, para poder encontrar la respuesta que tanto necesita nuestro corazón. Aquieta nuestras angustias, aquieta tantas preocupaciones que hay en nosotros, Señor. Esas mentes tan locas, Jesús, que no nos dejan entender tu voluntad, aceptarla y amarla. Perdón, Señor, si a veces vence en mí la frustración, el desespero, la angustia. Me creo el dueño de las respuestas absolutas. Trato incluso de asegurar que ya tengo todo claro cuando realmente todo está confuso en mí. Señor, sigue hablando a través de tus evangelios, a través de Lucas, este doctor angélico, este hombre que tuvo la gracia de compartir tiempo con la madre, con tu madre. El que tuvo la bendición de conocer a Pablo y ser el redactor y el secretario de Pablo y de tu Madre Santísima. A través de este Evangelio de Lucas, háblale a nuestro corazón, Señor. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Perdón, Señor, si hemos dejado que venza la tristeza, la rabia incluso, la desazón, la amargura. Perdón, Señor, si no hemos dejado que tu palabra queme en nuestro corazón y lo haga nuevo. Escuchaba algo bien especial de uno de los hermanos que me decía: yo no escribí ninguna carta al difunto porque aquí ya no hay difuntos, yo estoy resucitando. Y es cierto también. ¿Cómo escribirle a alguien que está resucitando? Él decía: ya no hay muerto aquí, ya estoy resucitando. Me hacía recordar justamente la petición del Señor de que aquí hay que salir totalmente renovados y transformados en su presencia. Y queremos nosotros, Señor, vivir esa resurrección constante contigo. Morir a esos miedos, morir a esas batallas que hay en nosotros, Señor. Algunos también han manifestado duda, deseos de irse. Es natural. No es fácil sostenerse en medio de esos momentos. Algunas cosas cuestan, o muchas cosas cuestan, o todo cuesta. Pero lo que vale es que estamos aquí por alguna razón, por alguna respuesta concreta del Señor. No es en vano que estemos aquí. Sigamos abriendo nuestro corazón para que el Señor ilumine este camino. Puede que incluso alguien diga: pero bueno, sí, es que es una temática que está como muy lejos de lo que yo busco. No, no está lejos, porque finalmente si tú amas al Señor, deseas ser su discípulo. Donde Él te ponga, donde Él te necesite, con pareja, sin pareja, solo, en una comunidad religiosa, como sea, todos somos sus discípulos. Por eso no tengamos miedo de confrontar nuestro corazón y de hacer que se haga visible la voluntad de Dios. Hacer que se haga visible su voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos ahora a conocer el camino del discípulo según San Lucas. El camino del discípulo según San Lucas. El evangelista Lucas. Vamos a estar ahí preparados en la Biblia. En todo el texto de Lucas vamos a caminar con Lucas durante el recorrido que hace Jesús y sus discípulos. Tendremos muchas cosas en común. Lucas también tiene gran amplitud de versículos, tiene 24. Sin embargo, seguimos viendo que el evangelista que más nos dejó versículos, textos, fue Mateo. Pero Lucas también se encuentra en el segundo lugar de los más extensos, con 24 capítulos. Vamos justamente a tratar de resumir a la luz de San Lucas, del evangelista Lucas, San Lucas, lo que es el camino del discípulo. Vamos a arrancar con Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Ahí es donde arranca de manera especial la petición de Jesús para sus apóstoles, para sus discípulos. Quien lo tenga lo puede compartir. Lucas 6, 12, 13. Por aquellos días se fue al monte a orar
orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire que aquí hay un dato importante de Lucas en este capítulo 6, versículos 12 y 13. Ya Marcos nos lo había dicho, Jesús ora para poder elegirlos. Pero aquí hay un detalle precioso de Lucas. Eso tiene Lucas, que es un hombre muy detallista. Lucas profundiza un poco más en el misterio de la intimidad de Jesús. Lucas va a decir que al hacerse de día es cuando Jesús los elige. Es decir, Él se retira toda la noche a orar, pero solo cuando es de día va y los elige y les da el nombre de apóstoles. ¿Qué detalle tan precioso es este de Lucas? La noche en la palabra de Dios significa estar a oscuras, tiniebla, desierto. No sé, no tengo respuestas, me siento a oscuras. Jesús va en medio de la oscuridad, pero al hacerse de día, es decir, cuando el alma ya está serena, cuando el alma ya puede ver, cuando el alma ya puede entender, los elige. Gran misterio es este de Jesús. No podemos nosotros tomar decisiones si estamos a oscuras. El discípulo tiene que esperar a que amanezca en su alma para poder caminar. Si te estás sintiendo a oscuras, detente hasta que amanezca, y cuando amanezca, reemprende el camino. Porque muchos de nosotros estamos aquí con muchas tinieblas en el corazón y estamos tomando decisiones en medio de las tinieblas. Y es allí donde nos equivocamos. Espere que se serene su alma, espere que se serene su corazón y tome la decisión. Aclara el día. Justamente este es el detalle precioso de Lucas en este texto. Jesús ora para poder elegirlos, pero cuando se hace de día es cuando los elige y les da el nombre de apóstoles. No solo de discípulos, sino de apóstoles, enviados, capacitados, dotados para dar aquello que el mismo Señor les ha dado. Vamos al mismo Lucas 6, ahora en el versículo 27 al 31. Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 31. Lucas 6 del 27 al 31. Quien lo tenga lo puede compartir. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y pórtense bien con los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los injurian. Si alguno te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguno quiere quitarte el manto, dale hasta la túnica. A quien te pida, dale. Y a quien te quite algo tuyo, no le reclames. Pórtense como los demás, como quieren que los demás se porten con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire esta invitación de Jesús a sus discípulos, a nosotros sus discípulos. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian, ofrezcan su mejilla cuando sean heridos, no le nieguen la túnica a quien les quita el manto, den a quien les pide, y a quien les quita algo no se lo reclamen. Traten a los demás como quieren ser tratados ellos, o más bien nosotros, tratemos a los demás como queremos ser tratados. Miremos aquí esta petición de Jesús, una petición de Jesús. Él nos pide, Él nos clama, Él nos pide de alguna manera que nosotros podamos vivir en esa plenitud de su amor. En conclusión nos va a decir entonces estos versículos de Lucas 6, 27 al 31, que el discípulo es el portador del amor de Dios. Él es el que porta. ¿Qué hace el amor? Ama a quien le injuria, bendice a quien le maldice, agacha su cabeza, ofrece su mejilla cuando es herido, a quien le pide le da, a quien le quita no le reclama. Eso hace el discípulo. Vive en un constante movimiento de amor. Vamos ahora a saltar hasta Lucas capítulo 8 versículo 21. Lucas 8, 21. Vamos a saltar allí a Lucas capítulo 8 versículo 21 para que miremos a la luz de este texto, que es un versículo corto, pero nos va a decir algo muy importante en cuanto a la palabra de Dios. Quien lo tenga lo puede leer. Él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y ¿qué hacen?
la ponen en práctica. Esto se dio porque Jesús estaba predicando en un lugar y se acercaron y dijeron: Jesús, o maestro, tu madre y tus hermanos están afuera. Y entonces dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra del Dios y la ponen en práctica. El discípulo, el auténtico discípulo, escucha y pone en práctica. Escuchar y poner en práctica. No solo escuchar. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que estamos en la misa, escuchamos el Evangelio y si nos preguntan después de la misa cuál fue el Evangelio, ¿qué decimos? Yo no me acuerdo. ¿Y cuál fue la respuesta del Salmo? A duras penas se acuerdan los que leyeron pronto las primeras lecturas y acuerdan algunas cosas. Pero uno no, escuchamos y no ponemos en práctica. El discípulo escucha y pone en práctica. Escuchar. ¿Cuál fue el pecado por el que fuimos desterrados del paraíso? A ver, la desobediencia, ¿estamos seguros? No empezó porque la serpiente le dice que serán como Dios. Pero hablemos del pecado como tal. Por ahí dicen soberbia, desobediencia. ¿Por qué qué? Es decir, que ¿por dónde entró el pecado? Por la escucha, por el oído. Por el oído. Y normalmente a la mujer le pasa eso. A la mujer se le entra por el oído, al hombre se le entra por los ojos. Usted quiere tener una mujer a su lado, éntrele por el oído. Porque la mujer escucha más que ve. Y si ve también, pero le gusta escuchar más. Y si le gusta lo que escucha, pues termina gustándole lo que ve. El hombre tiene que ver para escuchar. Y si le gusta lo que escucha, pues ya había visto lo que quería. Entonces, si le gusta lo que ve, finalmente le presta atención. Si no, sigue de largo. Y el diablo sabía eso, sabía que por el oído podía entrar. El pecado realmente fue el no saber escuchar a Dios. Por eso cuando le preguntan: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es? Shema Israel. Escucha Israel, escucha. Ahí está el centro, escucha. Después de que escuches, escucha Israel. Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Shema, escucha Israel. Si sabemos escuchar, podemos hacer y poner en práctica. De ahí que dice Jesús: escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. También nos va a decir San Pablo que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Ahí viene la fe. La fe incrementa al escuchar la palabra de Dios. Vamos a Lucas 9 del 1 al 6. Este texto de Lucas 9 del 1 al 6 es el centro de Lucas para los discípulos. Repito, no, márquelo en un cuadro, si quiere subrayelo completo. Mire cómo está haciendo con nosotros pasajes de Marcos y de Mateo. Este de Lucas 9 es el centro. Este es el centro del Evangelio de Lucas para los discípulos. Quien lo tenga lo puede leer. Lucas 9 del 1 al 6. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En la casa en que entren permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben al salir de la ciudad, sacuden el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanaron enfermos por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos entonces a Lucas 9 del 1 al 6. Es el paralelo entonces que vimos justamente en Marcos y en Mateo. Vamos a ver aquí un pequeño detalle que Lucas no pone de manifiesto y que encontrábamos en controversia con Mateo y Marcos. Vamos a ver si encontramos ese pequeño detalle que Lucas nos deja ahí al aire y entonces queda la controversia entre Mateo y Marcos. Las sandalias. Lucas no menciona sandalias. Entonces no sabemos finalmente si iban o no descalzos. Mateo nos dice: vayan sin sandalias y sin bastón. Marcos nos dice: vayan con sandalias y con bastón. Y Lucas sí menciona el bastón, sí lo menciona, pero también dice: no lo lleven, pero no nos va a hablar de las sandalias.
Finalmente aquí entonces entendemos esos tres evangelios conocidos como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que desde donde los mire son similares. Sinóptico, ¿sí? Usted puede pararse en Lucas y va a encontrar casi lo que encuentra en Mateo, se para en Mateo y va a encontrar casi lo que encuentra en Lucas y Marcos, y así. El único evangelio que no es sinóptico, que es prácticamente un evangelio independiente, es el evangelio de San Juan, que es conocido como el evangelio del amor, que ya ahorita, el día de mañana lo profundizaremos en cuanto al camino del discípulo. Entonces vamos a dar cuenta que los textos que estamos compartiendo son muy similares a los que ya hemos compartido en los otros. He tratado de alguna manera de profundizar algunos versículos que no vimos en Mateo, repito, porque era bastante prolongado y largo, entonces no nos daba el tiempo para tratar de conocer un poco también la radiografía de los discípulos. Pero aquí nuevamente Lucas nos va a presentar entonces ese poder para expulsar toda clase de demonios, para sanar enfermedades. Dice que fueron enviados para predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No llevan por el camino ni bastón, ni morral, ni pan, ni dinero, ni tienen 2 túnicas. Se quedan en una casa hasta salir de aquel lugar. Cuando no son bien recibidos se van y sacuden el polvo de sus pies y recorren pueblos, anuncian la buena noticia y sanan a los enfermos por todas partes. Yo me imagino que ese tiempo era una locura, ¿no? ¿Te imaginas a esos discípulos prendiendo fuego en todo lado donde llegaban eso? ¿Te imaginas que con una sola predicación 5.000 ya, 3.000 ya se sumaban a la iglesia? Eso era impresionante. Prodigios, portentos, muertos resucitando, ciegos abriendo los ojos, mudos hablando, sordos escuchando, dormidos despertándose. Eso era un milagro, era un espectáculo. Unos que estaban dormidos se despertaban y eso era un espectáculo, un milagro. Allí estaba el Señor obrando con poder. Vamos ahora a Lucas 10, del 1 al 12, porque es otro texto importante en el camino de Lucas. Es otro texto importante que complementa un poco lo que veíamos ahorita en Lucas 9. Vamos a escuchar este texto de Lucas 10, del 1 al 12. Quien lo tenga lo puede leer. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio del lobo. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y así, allí hay gente de paz, su deseo de paz se podrá cumplir, pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que hayan allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para este pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es el complemento de Lucas 9. Ya aquí profundiza Lucas y aquí ya sí menciona las sandalias. Aquí ya se menciona las sandalias y al igual que Mateo va a decir: vayan sin sandalias. Entre Mateo y Lucas, estos dos textos son los que tomó San Francisco de Asís para profundizar y para vivir la vida franciscana. Aquí claramente ya en Lucas vamos a entender otros puntos importantes del camino de San Francisco. Él siempre llega a las casas y dice justamente ese saludo de la paz, y también el conocido saludo de la paz y bien, ¿sí? O la paz venga sobre esta casa. El saludo de la paz, tomado de Lucas, ¿sí? Que dice justamente: cuando lleguen a una casa, digan paz a esta casa. Y si hay paz en esa casa, esa paz se quedará allí.
Y si hay gente de paz, esa paz reposará. Pero si no hay paz en esa casa, la paz volverá al discípulo. Nuevamente, Lucas nos va a hablar de que el Señor nos envía, en este caso Lucas nos va a decir que el Señor nos envía por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde Él va a ir. Aquí hay una importante situación que hay que entender a la luz de Lucas. El Señor nos manda por delante de Él a los lugares donde luego va a pasar. Él dice: vayan, que luego yo pasaré por allí. Pasaré recogiendo lo que ustedes han sembrado. Porque uno es el que siembra y otro es el que recoge. Aunque claramente también sabemos, lo dice Pablo, que el mismo que siembra es el mismo que recoge, porque finalmente es Dios quien siembra y también Dios quien recoge. Pero el Señor nos envía de dos en dos por delante, porque luego Él va a pasar. Prácticamente nosotros hacemos el camino de Juan el Bautista. Yo soy la voz del que clama en el desierto: allanad los caminos, abrid los caminos, porque está llegando el reino de los cielos. Uno va por delante, somos los portavoces. Que eso fue lo que la Madre Teresa de Calcuta llamaba el lápiz de Dios. Yo solo soy el lápiz en las manos de Dios. Yo no soy nada, Él simplemente me envía a comunicar. Yo soy simplemente un lápiz. O que muchos santos llamaban: yo soy el portavoz. En términos muy nuestros, soy el micrófono de Dios. Finalmente Él es quien hace todo. Nos va a decir que oran para que lleguen más obreros a la mies, es decir, el discípulo está en constante oración pidiéndole al Señor que mande más obreros, más misioneros, más religiosos, más sacerdotes. Nuevamente nos va a decir que somos enviados como corderos en medio de lobos. Aquí hace hincapié nuevamente en que no llevan bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saludan a nadie por el camino. Mire eso tan impactante. Cuando dicen ni saludan a nadie por el camino, ¿por qué será que Lucas hace énfasis en esta expresión de Jesús? Porque muchas veces iban el camino el discípulo y se ponían a saludar y se quedaban en el saludo y se quedaban conversando y perdían el camino y ya dejaban de avanzar. Cuando dice que no saludan por el camino, es que cuando el discípulo sabe para dónde va, hasta que no llegue para dónde va, no se puede detener. Eso es lo que le dice justamente Jesús a sus discípulos. Ya les ha dado una ruta: hasta que no lleguen allá, no se detengan, caminen, no se queden en el camino, no saluden a nadie por el camino, sigan hasta el final. Cuando entran a una casa, dicen: paz a esta casa. Si hay gente de paz, ya lo decíamos, esa paz recaerá en la casa y si no, volverá. Luego les va a decir que coman y beban de lo que les provean en esa casa, sanen a los enfermos y anuncien que está llegando el reino de Dios. Y si no son recibidos, salen a la plaza del pueblo y protestan contra ese pueblo. Aquí está entonces este texto que complementa a Lucas 9 como centro también de la vida del discípulo. Vamos a Lucas 10, versículo 16. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Quien lo tenga lo puede compartir. Lucas 10, 16. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire esta sentencia de Jesús para aquellos que nos escuchan. Quien nos escucha a nosotros, ¿a quién está escuchando realmente? A Jesús. Y quien nos rechaza a nosotros, ¿a quién está rechazando? Así que cuando alguien nos rechace, usted no salga triste. Más bien pidamos misericordia por esas almas que rechazan a Jesús en nosotros, porque nosotros somos sus instrumentos. Si alguien nos escucha, es al mismo Jesús a quien escuchan, y si nos rechazan, es al mismo Jesús a quien rechazan. Lucas 10, 19, 20. Otra promesa del Señor, bellísima promesa del Señor. Lucas 10, del 19 al 20. Vamos a ver cuál es esta promesa de Jesús para sus discípulos. Lucas 10, 19, 20. Ved que os he dado poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todas las fuerzas del enemigo, sin que nada os dañe. Pero no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestro nombre están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto que hay que enmarcar, que hay que plastificar y que hay que mandarlo a imprimir en letra mayúscula. ¿Por qué? Aquí se compendia de manera especial la promesa para los discípulos. Mira, tiene poder para pisotear serpientes y escorpiones. Es decir, ningún veneno puede hacernos daño. Nos da poder para dominar toda potencia enemiga. Toda potencia enemiga. Toda potencia enemiga. Y nada nos podrá dañar. Nada nos podrá dañar. Mire,
Hay personas que han estado en casos de liberación con personas que tienen espíritus muy fuertes, consagrados a la madre, por ejemplo, o muy consagrados al Señor, pero especialmente a la madre. Cuando se manifiesta el espíritu, se manifiesta con una rabia tal que dice: ella no me deja golpearte, ella no me deja pegarte, ella no me deja tocarte, ella no me deja lastimarte, ella no me deja pegarte. Porque nos ha dado poder para dominar toda potencia enemiga y nada nos podrá dañar, nada nos puede dañar. Ella, nuestra madre, que nos preguntan hace un rato: ¿y qué papel juega María en todo este camino? Ella nos protege, ella está ahí con nosotros en las promesas de Jesús. Nada nos podrá dañar. Y Jesús le dice también: pero bueno, no se alegren por esas cosas, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Cuando Jesús le dice alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, significa que alégrense porque se ganaron el cielo. Porque en otro texto que no vamos a profundizar ahorita, va a decir: apartaos de mí, maldito, que no os conozco. Y entonces dirán: pero ¿cómo que no nos conoces si expulsamos demonios en tu nombre? ¿Cómo que no nos conoces si nosotros sanamos enfermos en tu nombre? ¿Cómo que no nos conoces si nosotros te acompañábamos en las sinagogas y caminábamos contigo en las plazas y te ayudábamos con los enfermos? ¿Cómo que no nos conoces? Apartaos de mí, malditos, dice el Señor, porque no sé quiénes son. No es hacer las cosas, sino vivir con Jesús y morir como Jesús. Muchos de nosotros creemos que son en las cosas donde nosotros nos santificamos. Y entonces vemos a alguien con muchos dones y carismas. Uy, no, ese es mucho santo. No, es que qué santidad la de esa persona, esa mujer, de ese hombre. Es que mire esos carismas que tiene. No, qué santidad. Sí, los carismas no son signos de santidad. Son los frutos del Espíritu los que nos dicen a nosotros realmente quién vive en santidad. Porque no es el que mucho hace, es el que mucho ama y el que mucho se crucifica, que realmente vive en la santidad a la que el Señor nos llama. Así que no anden preguntando: ¿y cuándo, Señor, nosotros te vimos desnudo y no te vestimos? ¿Te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo fue, Señor, que te vimos prisionero y no te visitamos? Nosotros nunca te vimos así. Dice: sí, cada vez que dejaste de hacerlo por uno de mis pequeños, dejaste de hacerlo por mí. Por tanto, no los conozco. Así que no nos alegremos de que están llegando carismas a mi vida. No, ahora sí me gané el cielo porque el Señor me dio el don de lenguas, el Señor me dio el don de visión, el don de conocimiento. Ahora sí ya tengo el cielo asegurado. Alégrense porque nuestro nombre está escrito en el cielo. Madre Teresa de Calcuta lo decía bellamente: Señor, dame todos los dones y carismas, pero que yo no sepa que los tengo, para que no sean para mí motivo de condenación. Dame todos los dones y carismas, Señor, pero que yo no sepa que los tengo, para que no sean para mí motivo de condenación. Santa Teresa decía que el infierno está pavimentado de buenas intenciones y de muchos carismáticos. Allá se encuentran en el infierno, con sus grandes carismas, pero su corazón lejos de Dios. Porque no es el carisma, es el amor el que hace la diferencia. Por sus frutos los conoceréis, no por sus carismas, por sus frutos. Lucas 12, del 31 al 34. Buscad su reino y todo eso se os dará por añadidura. No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna con ello. Haceos bolsas que no se gasten y riquezas inagotables en el cielo, donde no estará ningún ladrón ni roe la polilla, porque donde esté vuestra riqueza, allí estará vuestro corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concluye bellísimamente ese versículo Lucas: donde está su tesoro, allí está su corazón. Si Dios es nuestro tesoro, si Jesús es nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Se preocupan solo por las cosas del reino de los cielos. No hay afanes, no hay más cosas, solo el reino de Dios, pues lo demás se nos dará por añadidura. Vendemos nuestras posesiones, damos limosna, acumulamos lo que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo.
El verdadero discípulo acumula solo para la eternidad, solo desea tener un bien eterno, no desea nada más. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En todo momento dicen: solo soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. El discípulo se reconoce como un simple siervo. Sabe que sin la gracia de Dios nada nada sería posible. Lucas 21 del 34 al 36. Lucas 21 del 34 al 36. Lucas 21 del 34 al 36. Estad atentos, no sea que emboten en vuestros corazones por la crápula de... Sí. Por la crápula de la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros alegría. En caso, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad pues en todo tiempo y orad, para que podáis evitar todo eso que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mira lo que nos dice Lucas en esta parte, es muy importante. Su corazón no se puede entorpecer por el exceso de comida, por las borracheras y por las preocupaciones de la vida. El discípulo ya no vive para el mundo, ya no se ocupa de las cosas del mundo, ya no piensa ni vive como el mundo, y por tanto está atento y ora en todo tiempo para ser libre de todo lo que vendrá, porque vendrán tiempos difíciles y tendremos que estar vigilantes para cuando llegue ese momento y así poder presentarnos sin temor ante el Hijo del Hombre. Importante, orar y vigilar, vigilar y orar. Lucas 24, 48, 49. Lucas 24, 48, 49. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Miren, yo voy a enviarles el don prometido por mi Padre. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discípulo no puede hacer nada sin la fuerza del Espíritu. No puede emprender ningún camino sin orar y pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine. El discípulo es un hombre del Espíritu y por tanto no hace nada sin que el Espíritu Santo se lo inspire, se lo confirme. Por tanto somos testigos directos de los misterios divinos y recibimos ese don prometido por el Padre, que es la fuerza que viene de lo alto. No se vayan de allí hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. Importante eso para el discípulo. No emprende ninguna obra sin la fuerza del Espíritu Santo. Y el último versículo que nos presenta Lucas, Lucas 24, 53, que habla un poco de esta misma experiencia. Lucas 24, 53. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, pasan largo tiempo en el templo alabando a Dios. El verdadero discípulo busca mucho el templo, busca agradar a Dios en el templo, busca vivir en el templo, en los atrios del Señor, porque es allí donde encuentra toda su fuerza, donde encuentra toda su luz, donde encuentra también toda su esperanza.
Vamos a dar una pregunta para la reflexión a partir del texto, de los textos de Lucas, de todo el Evangelio de San Lucas, que nos ayude a profundizar un poco en esta reflexión y en esta meditación. ¿Cuál ha sido la mayor bendición de haberme encontrado con Jesús? ¿Cuál ha sido la mayor bendición de haberme encontrado con Jesús? Dejemos esa pregunta para la meditación. ¿Cuál ha sido la mayor bendición de haberme encontrado con Jesús?